اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Otro de los métodos que se utilizan generalmente para el tema de la cura de las enfermedades, supongamos que lo del cuidado y la protección no funcionó. Nosotros intentamos de alguna manera ser precavidos, tomar nuestras precauciones, tratar de cuidarnos de caer en el pecado y de responder, digamos, al llamado del nafs al-ammara o este ego inferior que está constantemente buscando que uno se debilite. Entonces caímos en el error, caímos en el pecado, comenzamos a tener hábitos incorrectos, comenzamos a acostumbrarnos a ciertas actividades o disciplinas incorrectas y de alguna manera eso afectó nuestro ser. De alguna manera tuvo un efecto directo sobre nuestro carácter. Entonces ahí viene un segundo paso que tiene que ver con directamente tratar de alejarse de ese estado, de esa situación de una vez, es decir, de forma directa, ya que después vamos a hablar que hay dos formas de dejar el pecado o los malos hábitos, de un día para otro o de una forma directa. Imaginen la gente que fuma, vieron que generalmente el que quiere fumar hay dos modos, o por lo menos yo escuché, digamos, o me tocó conocer a gente que dejó de fumar de dos modos. Hay quien hace un tratamiento, que hay distintos tratamientos, hay a través de clases, a través de lecciones, de remedios o de tratamientos médicos específicos, químicos o naturales, en fin, existen muchos tratamientos que llevan un tiempo y es un proceso. Entonces comienzan a disminuir la nicotina, por ejemplo, y empieza a bajar un poco este deseo, etcétera, etcétera, hasta que después de un mes, 2 meses, 3 meses, o el tiempo que sea necesario, la persona deja de fumar. Ese es un método paulatino, que después de ello vamos a hablar. El otro método no, la persona que, digamos, llega a un nivel que tiene conciencia de que se está perjudicando y de que eso es malo para su salud y quiere vivir saludablemente, entonces tira la cajetilla y deja de fumar y se olvidó, como mucha gente ocurrió. Yo por lo menos tengo amigos que me dijeron hace 30 años fumábamos 2 cajetillas, de un día para otro dijimos, bueno, esto es la basura, no sirve más y se acabó. Y eso puede ocurrir también. Entonces el tema de las enfermedades del alma también se pueden manejar de la misma manera. Muchas veces la persona necesita de una decisión de un momento para dejar de pecar o dejar o olvidarse de las enfermedades del alma. Y tenemos muchas, digamos, experiencias, por lo menos en el tema de la irfán o de la mística islámica, que en algún momento seguramente vamos a poder estudiar. En la historia de los místicos aparecen que algunos de estos personajes en realidad eran personas, digamos, pecadoras, eran personas que estaban lejanas a la religión y que de repente ocurrió algo en su vida que les hizo cambiar su parecer y les hizo cambiar su forma de vida. Entonces se arrepintieron, un arrepentimiento sincero, y comenzaron una nueva etapa en su vida y terminaron muchos de ellos siendo grandes místicos, o sea, grandes personas dedicadas al camino de la espiritualidad y al camino de Dios. Es famosa, por ejemplo, la historia de Bishr el-Hafi, que tuvo un encuentro con Dios, digamos, justamente a través de uno de estos caminos de un día para otro, o sea, en un momento. En la época del Imam al-Kadhim, alayhi salam, Bishr el-Hafi era una persona que, bueno, posiblemente creía, pero no tenía ningún tipo de práctica que indicaba su fe, es decir, una persona totalmente dueña de un libertinaje, digamos, evidente y manifestado. Hacían grandes fiestas en su casa con mujeres, con música, con bailes, con, digamos, noches de lujuria, y una persona que no tenía ningún tipo de preocupación por la dimensión espiritual, ni moral, ni ética. Entonces cuentan que el Imam al-Kadhim, alayhi salam, una vez pasando por enfrente de su casa o al lado de su casa, vio a una mujer salir de la casa con basura, que era una de las siervas, una de las esclavas de Bishr el-Hafi, que salió afuera a dejar la basura porque estaban
digamos, adentro los invitados y había una gran fiesta. Y se ve que se escuchaba desde afuera o los cantos o la música o el bullicio, digamos, de esas noches de lujuria, esas noches de reunión entre hombres y mujeres y amistades. Y de fiesta, ¿no? Se notaba que había una fiesta. Entonces, cuando esta mujer dejó la basura afuera y el imam al-Kadhim miró esta escena, digamos, la mujer saliendo y la música adentro y esta cuestión de corrupción que generalmente estaba acompañada del vino y de esas cuestiones, le preguntó: ¿el dueño de esta casa es siervo o es esclavo? Porque todavía en esos momentos había quien tenía esclavos, digamos, y había quien tenía siervos, sí, esclavos. Cuando dijo siervo, perdón, si preguntó si era libre, o sea, siervo de Dios, si era libre o era esclavo. Y la mujer dijo: no, es libre, de hecho ella era una esclava. Dice el imam: Laukana abdan la jafa min maulah. Dice una frase famosa que está en los hadices. Dice: si hubiera sido un siervo, o sea, un siervo de Dios, no un esclavo, hubiera tenido temor de Dios. Entonces, porque justamente la pregunta había sido esa: si es siervo o sea esclavo o libre. Dijo: es libre. Dije: si hubiera sido siervo hubiera temido a su señor. Dice que dijo esa palabra y continuó el imam al-Kadhim caminando. Cuando entra la mujer, Bishr al-Hafi le pregunta por qué se había retrasado, por qué había tardado tanto en volver. Dijo que estuve ocupada con un hombre que comenzó a dialogar conmigo. Y le preguntó qué es lo que te hizo, digamos, hablar con él, por qué dialogaste con él. Dice: me hizo una pregunta. Dijo: ¿qué pregunta te hizo? Me preguntó si el dueño de esta casa era el siervo o era libre. Dijo: ¿y qué le dijiste? Le dije que eras libre. Entonces me respondió este hombre que si el dueño de esta casa hubiera sido siervo, hubiera temido a su señor. Fue esa palabra que cayó, digamos, en los oídos de Bishr al-Hafi que lo hizo tomar conciencia. En un momento es como que hubo una transformación, nosotros decimos que hizo clic, como que cayó una moneda y algo pasó internamente. Se dio cuenta que había algo que estaba mal en su vida. Dice: en ese mismo momento él salió de la casa para ir a buscar a este hombre. Dijo: este hombre no puede ser más que el imam al-Kadhim alayhi salam, que era el imam de la época, el imam Ma'sum, el imam infalible, inmaculado. Comenzó a buscarlo y se ve que ya se había alejado, no lo encontró, pero supo que él era el imam al-Kadhim alayhi salam, y en ese momento, entonces después se dirigió hacia su casa, y cuando fue a su casa, obviamente le recordó la historia, cómo había ocurrido y por qué él se había dirigido hacia su casa, y le pidió perdón y que pida perdón a Dios, y se arrepintió y comenzó una nueva vida que obviamente lo transformó en todo sentido e hizo de Bishr al-Hafi un gran ejemplo, digamos, de persona arrepentida, y que es un ejemplo muy, muy famoso. Entonces, suele ocurrir que a veces uno puede dejar, digamos, de lado toda su vida anterior, toda su vida pecaminosa o hasta de incredulidad y su vida digamos, de antivalores por algo que ocurre. Hay veces es escuchar una ley, hay veces escuchar un hadith, hay veces escuchar a una persona, una clase o un suceso que ocurre. Muchas veces ocurre que una persona, por ejemplo, pierde a un querido o hay un accidente o algo ocurre y termina entonces cambiando y arrepintiéndose. Walhamdulillah Rabbil Alamin.